Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo y hoy os voy a enseñar a cómo conectar vuestra controladora o vuestra mesa de mezclas de DJ a unos monitores. Nos hemos comprado unos monitores nuevos para escuchar, pero no sabemos qué conexión tienen ni cómo conectarlo a la mesa. Lo primero que nos tenemos que fijar es en la mesa de mezclas las salidas que tiene. En este caso tiene dos RCA y una mini jack. La mini jack no lo usaremos. Vamos a usar la RCA porque es más común para conectarlo a los monitores. Lo más normal es que cuando empecemos nos compremos un pack de altavoces de este estilo en los que solo se conecta uno a la señal por la parte de atrás y el otro va alimentado a través del altavoz que se conecta a la luz, por así decirlo. Entonces necesitaremos unos cables RCA. Estos son los más típicos, entonces los conectaremos a la controladora y luego los altavoces que compremos por la parte de atrás tendrán, a ver si se puede ver bien, tendrán una entrada RCA, entonces conectaremos con los colores correctamente y ya lo tendríamos. Ahora vamos a ver qué pasa cuando nuestros altavoces no tienen entrada de RCA, por tanto el cable anterior no nos serviría. Pues bien, esto hay varias formas de hacerlo, la que yo os recomiendo es mediante el cable. Cogemos un cable RCA en un extremo y lo conectamos, no tenemos otra, pero que este cable por el otro lado tenga conectores de jack. Como podemos ver, este cable tiene por un lado RCA y por el otro jack. Entonces estos altavoces van cada uno conectado independientemente a la luz, entonces conectaríamos el blanco al canal izquierdo y luego nos llevaríamos la señal para nuestro altavoz del lado derecho y conectaríamos el otro. De esta manera ya los tendríamos conectados. Otra opción que hay es usar adaptadores. Podemos, en vez de usar este cable que os he comentado antes, podemos usar unos adaptadores de este tipo que tienen RCA por un lado y jack por el otro. Los conectaríamos en la parte trasera y aquí sí que podríamos usar un cable RCA normal, de manera que iría conectado a la consola y luego aquí cada uno a un lado. El cable este se puede separar, solo es que yo no lo separo porque tengo otra configuración. De esta manera me lo cargo. De esta manera tendríamos el mismo efecto. Ahora bien, si nuestra mesa de mezclas tuviese esta salida, lo que podríamos hacer es conectar nuestros altavoces con un cable XLR normal, como los de micrófono. Lo conectaríamos a la entrada del altavoz y este a la salida de la mesa. Y así es como lo tendríamos de la mejor manera posible conectado. Y ahora por último, para terminar el vídeo, os enseñaré un pequeño truco y es usar o bien cables ENI que se llaman, que tiene un RCA a un lado y al otro lado dos, por si quisiésemos conectar nuestro sistema de altavoces a dos altavoces distintos por canal. O sea, tenemos dos pares de altavoces y queremos conectar los cuatro para que suenen a la vez, pues podríamos utilizar un cable de estos para duplicar la señal y escucharlo por los cuatro. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya servido. Cualquier duda dejádmela en la caja de los comentarios y le intentaré responder lo más rápido posible. Y si os interesa el mundo del sonido y alguna curiosidad y alguna review, suscribiros a mi canal, os invito como si fuese vuestra casa. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.